Saludos, mis amados hermanos. La historia de hoy es ¿por qué ganaron las estrellas y se rompió la maldición? De todo lo que yo voy a decir, ese es solamente mi punto de vista. Decía el apóstol Pablo que el que crea que sabe algo no lo sabe como debe de saberlo. Por eso nadie puede tener la verdad absoluta. De todas las cosas que yo diga, en algo debo estar equivocado. Pero no solamente yo, todo el mundo. Porque nadie, absolutamente nadie, puede tener la verdad absoluta, porque lo dijo un hombre tan inteligente como Pablo, que él parecía no estar equivocado nunca, y él dijo, el que crea que sabe algo, no lo sabe como debe saberlo. Sócrates decía, un filósofo, yo solo sé que no sé nada. O sea, nosotros cada día podemos aprender cosas. Usted lo que tiene que hacer es desechar lo que usted entiende que no es correcto, pero no venir a juzgar ni decir usted es un estúpido. No, porque aquí el respeto tiene que imperar, porque vamos a borrar todos los comentarios negativos. La historia es por qué ganaron las estrellas. Voy a terminar de hacerlo rápido porque hay muchas cosas que decir. Lo primero que tenemos que decir es que las estrellas estaban bajo una maldición, desde mi punto de vista. Y es que esto de la maldición no nos lo inventamos nosotros, los dominicanos, señores. Viene desde Grandes Ligas. Hay un grupo de equipos de Grandes Ligas que arrastraba una maldición según los comentaristas mismos de Grandes Ligas. Tenemos a los Medias Rojas de Boston, que tenían la maldición del bambino y duraron 88 años, 86 años, duraron sin ganar. Teníamos los Cachorros también de Chicago, que tenían la maldición de la cabra y duraron 69 años sin ganar. Y teníamos los Media Blanca de White Sox, que tenían 88 años. Duraron sin ganar. Parece que Chicago tenía esta maldición. También tenemos que los Dyers de Los Ángeles arrastraban una maldición. Y tenemos otro equipo de fútbol y otro tipo de equipo que, según comentaristas, eran maldiciones que estaban bien establecidas y se decía por qué. En el caso de hoy que nos compete, tenemos las Estrellas Orientales con 51 años que no ganaban, cosa que no se justificaba porque se trabajó muchas veces para esto. La gerencia general hizo lo indecible por ganar en muchas ocasiones y no se pudo, producto de la maldición. Lo primero que nosotros tenemos que definir para que la gente se entere de lo que nos estamos hablando es qué es lo que es una maldición. Y para eso necesariamente tenemos que irnos al único libro autorizado para hablar de maldición, porque ningún libro de filosofía te va a hablar de maldición. El único libro que nos puede hablar de las cosas que no se ven es la Biblia. En la Biblia tenemos el primer caso de maldición, lo tenemos en el Génesis. Primer hombre que fue maldito fue Caín. Caín fue maldito. En los tiempos antiguos se establecía que la primogenitura, el primer hijo de cada hombre, heredaba una maldición o una bendición. En el caso de Caín, Caín se creía merecedor de poseer todos los bienes que había en el mundo, y Caín y Abel, que era el otro hijo de Adán, tenía gracia. Dice que tenía gracia ante los ojos de Dios, cosa que no le gustó a Caín y terminó matando a Abel. Caín terminó matando a Abel. Razón por la cual se produce una maldición a Caín. La primera maldición en la Biblia aparece a Caín. Y este es desterrado, y no solamente que es desterrado, sino que va sin la presencia de Dios. En esto consiste la maldición a un hombre. ¿Qué es una maldición? Cuando un hombre va por ahí sin la presencia de Dios. En los tiempos, cuando yo estaba pequeño, mi papá me decía, no te vistas de diablo cajuelo, porque el que se viste de diablo cajuelo dura 24 horas fuera de la gracia de Dios. Esto no era nuevo. Y a Caín se le desterró sin la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Que los descendientes de Caín, porque la maldición no es solamente en la Biblia, no se produce a los hombres, sino se produce a su descendencia. Los descendientes de Caín se produjeron como consecuencia de la falta de Dios en ellos, de que la presencia de Dios no iba con ellos. Se producía lo que a los intelectuales le llaman como manifestaciones culturales, pero que esto no es más que ritos y circunstancias por las cuales se le rinde culto a un Dios que no es Dios. Ya ustedes ven lo que son los vudú y los gagá, que se hacen un sinnúmero de ritos para rendirle culto a un Dios, porque ante la falta de Dios el hombre sale a buscar dioses. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, lo hacía. Entonces los hijos de Caín heredaron esto. Y se dice que Adán y Eva y los primeros hijos, Caín y Abel, eran de
claro, no eran personas de tez oscura. Se dice que producto del pecado y producto de haberse descarriado y de hacer estas manifestaciones culturales, algunos hijos descendientes de Caín comenzaron a salir de otro color. Ojo con lo que vamos a hablar. Nosotros estamos diciendo que los negros son malditos. No lo hemos dicho. No lo digan ustedes porque yo no lo he dicho. Ni tampoco el hecho de que ellos aparecieran con dificultades espirituales en su espíritu y en su físico y que aparecieran de otro color. Eso eran los de esa época. Los negros de ahora no son producto de maldición. Lo que es producto de maldición es la práctica de esas manifestaciones, de lo que la gente le llama manifestaciones culturales, donde se invoque al diablo. Eso sí trae maldición y puede traer muchísimas cosas, pero en el plano físico nada. ¿Qué sucede? Que el segundo hombre que nosotros tenemos que fue maldito fue el hijo de Noé, Can. Y es que Noé, la maldición de Can no se produce como muchos teólogos piensan, que fue porque Can vio la desnudez de su papá Noé. No fue porque vio la desnudez. Es que había ya una determinación desde que se le puso los nombres a los hijos de Noé, a Sem, Can y Jafet, estaba la maldición heredada. Porque ¿qué pasa? Que Noé es un prototipo, escuche bien, a lo que leen la Biblia. Noé es un prototipo de Adán. ¿Por qué? Porque con Adán se iniciaba el mundo, fue el primer hombre que fue hecho por Dios. Y con Noé también se iniciaba el mundo, fue el hombre creado por los hombres, o sea, nacido de hombre. Entonces, tenían una característica similar. En los nombres había una característica. Los hijos de Adán se llamaban Caín, Abel y Set. Los hijos de Noé se llamaban Sem, Can y Jafet. Exactamente, prácticamente los mismos nombres con alguna diferencia. Los hijos de Adán, Caín, Abel y Set. Los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, prácticamente lo mismo. Por lo que la maldición venía desde allá, desde Caín. ¿Por qué? Porque Can era un prototipo de Caín. Ya la maldición venía, no era. Pero ¿qué pasa? Que cuando este perverso vio la desnudez de su padre, que estaba prohibido en la antigüedad y creo que ahora todavía también, ahí aprovechó Noé para maldecirlo, y no para maldecirlo a él, porque no se maldice hombre, se maldice generaciones, sino que Noé le maldijo al hijo de Can, le maldijo a Canaán. Entonces aquí se produce una situación, que el hombre que Noé está maldiciendo, que Canaán no había nacido todavía, no había nacido. Él le maldijo la generación a Can. ¿Qué sucede? Que el hermano Can, dándose cuenta de que su generación había sido maldita por el padre, por Noé, entonces cuando nació el primer hijo, que no fue Canaán, sino que fue Cus, el primer hijo de Can fue Cus, que ante él era que llegaba, o sea, la maldición de Caín, de la maldición de Noé, era evidentemente al primogénito de Can. Pero ¿qué pasa? Que Can, privando en vivo, no le puso el nombre de Canaán al primogénito, sino que le puso el nombre de Cus. Pero eso fue Can privando en tigre. Pero las maldiciones le caen al primogénito. Por lo que, indiscutiblemente, a Canaán, que fue como el quinto hijo, el último hijo de Noé, fue Canaán, no le correspondía ningún tipo de maldición. Le correspondía a Cus. Y entonces por ahí es que nosotros tenemos que llevar las cosas. Por herencia, el primogénito hereda el bien y hereda el mal. El primogénito de Can heredaba la maldición del padre hacia el hijo de Can. Entonces, por eso es que ustedes ven que cuando se dice que Moisés tuvo una relación con una mujer cusita, de una vez Aarón y María, los hermanos de él, cuestionaron esta relación porque entendían que esta mujer, de ella procedía una maldición generacional. El primer hijo de Cus fue Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra, relata la Biblia, y fue el que construyó la torre de Babel. Fue el primer anticristo de la historia. De ahí proceden todas esas maldiciones. Pero ¿de dónde habitaron los hijos de Cus? Dice ¿dónde sitúa la geografía del mundo? A Cus es el lugar donde está, escuche bien, donde está África. Está situado Cus bíblicamente. Lo que significa que los hijos de Cus son los que posteriormente trajeron muchísimas manifestaciones culturales
claro que eran de color, pero el color no tiene nada que ver con la maldición. La maldición está manifestada en lo que era su accionar, porque la maldición se prevalece y tú la traes a ti cuando tú practicas el pecado y practicas los ritos que te alejan de Dios. Entonces, este grupo de cusitas, donde quiera que fueron, descendieron de África, y en África tenían muchísimas manifestaciones culturales de gagá y vudú, y esto ha traído muchísimas maldades sobre ellos. Miren la pobreza que existe en África. Miren el mismo hermano país de Haití, que son descendientes de africanos. En Estados Unidos, en la comunidad que desciende de los hijos de Cus, son la comunidad más perjudicada. Han sido perseguidos durante toda la historia. Vuelvo y repito, no por negro, que son descendientes de Cus, porque hay muchísimas personas que son blancos y que también son descendientes de Cus y arrastran lo mismo, no es por color. Y además, después que Cristo llegó, ya no hay negro ni blanco, sino existen los que creen en Cristo y los que no creen. Entonces, mis amados hermanos, porque tenemos que aterrizar en las estrellas, ahí se concentra, ahí en San Pedro de Macorís, sobre todo en esos batalles, se concentra una gran cantidad de hijos de Cus que practican el vudú y el gagá y un sinnúmero de manifestaciones culturales que eran en honor y rito al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Caín fue alejado de Dios, ellos comenzaron con estos ritos y lo trajeron de generación en generación. Entonces, vámonos a los equipos de pelota. Esta maldición vino desde cuando eran 4 equipos. Y usted me dirá, ¿pero por qué maldición? Bueno, porque duraron 51 años sin ganar. Algo inconcebible. Algo inconcebible. ¿Por qué razón? Porque las estrellas en muchísimas ocasiones, sus gerentes, sus dueños, cuando eran los Antún, estructuraron equipos que era imposible. Un día jugaron, en una temporada jugaron Vladimir, jugó el segunda base de los Yankees, el segunda base del Morenito, no me acuerdo, jugó Robinson Cano, jugaron todas las estrellas y aún así las estrellas no pudieron ganar. Y esta maldición se estableció cuando eran 4 equipos. Porque los 4 lo que quieran creer lo que voy a decir, lo creen. Y lo que no, bueno, es mi punto de vista. El 4 representa una cruz y representa sacrificio. Había que sacrificar uno. ¿Cuál? O lo que tiene la manifestación cultural del pecado. Entonces, ¿sacrificaron qué? A las estrellas orientales de los 4 equipos. Ahora, ¿qué tenía que suceder para que las estrellas rompieran con esta maldición? Tenían que suceder 2 cosas. Primero, que había que sacar, escuche bien, sacar de la serie final a los equipos por la cual se originó la maldición, que era cuando eran 4 equipos. Sacar al Licey de circulación, sacar a las Águilas de circulación y sacar al Escogido, porque las estrellas no podían ganarle a ninguno de esos 3 equipos. De hecho, en muchísimas series finales se enfrentaron a cada uno de ellos y nunca le pudieron ganar. Entonces nadie me puede decir a mí que las estrellas le ganaban. Si hubieran estado en la contienda uno de esos 3 equipos, las estrellas no ganan. Porque con ellos se estableció la maldición. Fue una de las cosas que tenían que establecerse. Pero ¿cuál fue la clave fundamental para que se rompiera la maldición de San Pedro y las estrellas? Otra cosa que sucede en San Pedro usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene eso que ver? Mire, San Pedro de Macorís es el pueblo, la ciudad del mundo que da mayor cantidad de peloteros, incluyendo todas las ciudades de Estados Unidos. Y se dice que los peloteros apelan a todo tipo de altimaña para llegar, incluyendo los peloteros de San Pedro, y todos los peloteros dominicanos lo hacen. Los peloteros, tengo que decirlo crudamente, y perdónenme, yo conozco muchos peloteros, practican brujerías. Muchos van donde brujos. Y los de San Pedro, ¿qué van? Donde los gagá y donde los vudú. Por eso el vudú y los gagá te funcionan, pero no vienen de Dios. ¿Qué sucede con las estrellas? ¿Qué tuvo que suceder para que se rompiera la maldición? Tuvo que suceder lo siguiente: que fuera un hombre de Dios y se pusiera al frente del equipo con la visión de Dios. Este hombre, yo lo he escuchado hablar en diferentes momentos. Este hombre es Fernando Tatis, y el hijo de él también, Fernando Tatis Jr., que fue clave para el éxito
Esta gente son cristianos, con formación cristiana. Fernando Tatis se ha dedicado su vida a Dios. Y él sabía que lo que había que hacer no era estructurar un buen equipo, no era jugar con equipo, sino que era sacar lo que había, el maleficio que había en aquel lugar y meter la presencia de Dios en aquel lugar, por medio a oraciones y por medio a gente que sean verdaderos creyentes en Dios, fueran metidos allí en oración, ayuno, vigilia, para romper con este maleficio y meter a Dios, sacar los gagá y los vudú de ahí, que los gagá y los vudú estaban todavía iban, pero eran los primeros, esas manifestaciones culturales, eran los primeros que estaban en todos los juegos de las estrellas. Pero ahora este tipo, este manager, dijo, no, que hay que meter a Dios. Cuando se iba a restaurar el templo de Jerusalén, Zacarías, Dios le dijo a Zacarías, dile a Zarababel que no es con ejército, que es con mi espíritu. Este hombre, Fernando Tatis, sabía que no era con hombres, que no era con peloteros de Grande Liga, que no era con superestrella, que era con el espíritu de Jehová de los ejércitos, para romper esa maldición a lo que estaban atados los orientales durante tanto tiempo, producto de manifestaciones culturales y producto de lo que sucede con los equipos de pelota. Vamos a cogernos 2 minutos para explicarlo. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar, amado, lo que es un equipo de pelota? Miren, se lo voy a decir sintéticamente. Un equipo de pelota es una entidad. Es una entidad que usted no sabe lo que es. Nadie sabe lo que es un equipo de pelota. Un equipo de pelota es algo a lo que nosotros somos fanáticos. Algo que usted es algo que se hace dueño tuyo. Un equipo de pelota es algo que es tu dueño. Nadie que sea aguilucho se cambia para liceísta. Y incluso un equipo de pelota y ser fanático de un equipo de pelota es tan fuerte que hay peloteros que duran 15 años jugando con el Licey. Y cuando salen, dicen, no, yo soy escogidista. ¿Por qué? Porque tú no puedes romper ese vínculo que te une a esa entidad que se llama equipo de pelota y que tú no sabes lo que es. Realmente te voy a decir por qué tú no sabes lo que es. Nadie sabe lo que es esa entidad. No es el nombre, porque el nombre se lo cambian. Los Yankees antes se llamaban los Mulos del Bronx. No son los peloteros, porque los peloteros dejan de existir, se mueren, incluso lo sacan, lo cambian. Yo veía el juego de las Águilas porque jugaba Dillonay, porque jugaba Tony Peña. Después que dejaron de jugar, yo sigo siendo aguilucho, pero no era tanto amor. No es el play. El play de los Yankees lo cambiaron y hay otro play. No son los dueños, porque los dueños lo venden. Las estrellas, los Antuña no son los dueños. No es el uniforme, porque los uniformes lo cambian. El uniforme de las Águilas, del Licey, son otros ya. Entonces, ¿qué son los equipos de pelota? Son entidades ocultas que tú no sabes lo que son y por la cual tú das la vida. Le voy a decir algo más. Ustedes ven estos campeonatos de pelota que ustedes piensan que traen entretenimiento. Es mentira. Lo que traen es tristeza. ¿Por qué? Porque son 6 equipos. En el caso de República Dominicana, son 6 equipos y solamente gana uno. Hay 5 fanáticos de 5 equipos que se van tristes para su casa todos los años. Hay más tristeza que alegría. Pero aún más, hay gente que se muere de la tristeza cuando su equipo pierde en una serie final. Existen muertos, incluso los que celebran, los que ganan. Hay mucha gente que termina matándose en la carretera, en la celebración. Y aquí no pasa nada. En los juegos de fútbol de Estados Unidos, de allá de Europa, cuando un equipo pierde, hay gente que se mata. ¿Por qué? Porque escuche bien, este es un equipo de pelota, un equipo de fútbol, un equipo de basquetbol. Son entidades que se hacen dueños tuyos, son tu dueño. Yo le decía a un amigo mío, decía a Federico, pero ven acá. Y el chilote es familia mía. Para yo estar poniéndome triste cuando las Águilas pierden. ¡No! Por más que tú quieras, tú no puedes dejar de entristecerte. Y tú puedes dejar de ser fanático. Y en la serie final todo el mundo va y ve la pelota. Todo el mundo se mete a fanático. Hasta los cristianos comenzamos. Yo he ido a la iglesia y la gente dentro del culto en la serie final. Y está 2-3. Cuando son los juegos finales, el pastor le susurra en la iglesia donde se adora a Dios. Le susurra a los oídos del pastor de que están ganando fulano. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que se convierte en algo que se convierte en tu dueño.
Los equipos de pelota son, y los equipos de fútbol, no de los 20 pelotas, son entidades que se hacen tu dueño, la cual tú no puedes zafarte de ello. No puedes ser escogidita hoy y estrellita mañana. Bueno, cuando tu equipo lo descalifican, y es una hipocresía, porque por ejemplo, los aguiluchos, liceístas y escogidistas eran de las estrellas, pero ninguno celebraron. Tú no viste una lata en la capital en este triunfo de las estrellas, ni en el Cibao tampoco, ni en San Francisco. Quizá en la Romana, no sé, porque en la Romana pueden todavía quedar muchos estrellistas, pero son hipócritas. Aquí cada cual sigue fanático. Óigale el nombre, fanático de su equipo, pero no de un equipo, de una entidad que usted todavía no define qué es, porque se lo puse. Es que no es nada de lo que vemos. Es algo que lo dejo sobre la mesa para que cada cual dé su opinión, que opine sobre esto, pero cuidado con las entidades que se han hecho dueños de nosotros, por la cual provocan hasta muertos. Hay gente que se matan porque su equipo pierde, o que se matan porque su equipo gana celebrando. Cuidado que ahí no está Dios. Bendiciones. Se ha tirado todo el mundo al terreno de juego a celebrar este campeonato de las Estrellas Orientales. Después de 51 años, nueva vez pueden celebrar y cantar el himno de victoria, celebrando los orientales aquí en el Estadio Francisco Micheli de la ciudad de La Romana. Sigue tirándose la gente al terreno de juego.